Arrogancia, fraude y una asombrosa caída. Observa cómo la riqueza de un hombre no pudo salvarlo de la justicia. El murmullo en la sala del tribunal zumbaba como una colmena de abejas inquietas. La tensión crepitaba en el aire. La gente abarrotaba los bancos, hombro con hombro, con los ojos fijos en la mesa del acusado. Los susurros pasaban de una boca a otra, cada rumor más escandaloso que el anterior. Entonces entró. Alto, de hombros anchos y vestido con un traje de diseñador de color gris carbón. El hombre se comportaba con una confianza que rozaba la arrogancia. Su cabello engominado relucía bajo las luces fluorescentes y sonreía con suficiencia a la multitud, como si la sala se hubiera reunido para admirarlo, no para juzgarlo. Luis Miguel, el nombre que había dominado los titulares durante semanas, se parecía más a un invitado de honor que a un acusado de robar millones a familias en apuros. Pero no fue su entrada lo que hizo que la gente volteara. Fue lo que sucedió cuando la jueza Mónica Treviño entró en la sala. Vestida con su toga negra, la jueza Treviño se movió con tranquila autoridad mientras se acercaba al estrado. No necesitaba alzar la voz ni mirar a la multitud para imponer respeto. Su presencia era suficiente. Su reputación la precedía. Una jueza sensata que valoraba la justicia por encima de todo. Todos de pie para la honorable jueza Mónica Treviño, anunció el alguacil, y todos se pusieron de pie. Todos, excepto Luis Miguel. La sala se quedó en silencio. Todos los ojos se dirigieron al acusado, que permaneció sentado, hojeando tranquilamente un bloc de notas como si el proceso fuera un trivial inconveniente. Su abogado se inclinó, susurrando con urgencia, pero Luis Miguel lo despidió con un despectivo movimiento de muñeca. La jueza Treviño se detuvo en su estrado. Su mirada, penetrante, no delataba nada, pero el silencio se hizo más pesado con cada segundo que pasaba. Un murmullo recorrió la multitud. La incredulidad era palpable. ¿Quién se creía este hombre que era? Pero Luis Miguel no se inmutó. Su expresión era engreída, casi desafiando a la jueza a reaccionar. «Pueden sentarse», dijo la jueza Treviño, con voz tranquila pero firme. No se refirió al desaire. Todavía no. Pero la atmósfera de la sala había cambiado. La tensión ya no era solo palpable, era sofocante. Pero esto era solo el principio. Luis Miguel estaba a punto de aprender por las malas que ni siquiera los más ricos y con más privilegios están por encima de la ley. Luis Miguel no era un hombre rico cualquiera. Era el tipo de rico que aparecía en los titulares. Yates de lujo, mansiones multimillonarias en ambas costas, aviones privados y fiestas que podrían rivalizar con las galas de celebridades. Su imperio empresarial, inversiones solares, había sido una vez aclamado como un faro de éxito financiero. Pero detrás del brillo y el glamour se escondía una verdad más oscura. El ascenso de Luis Miguel a la cima se había construido sobre el engaño, prometiendo a los pequeños empresarios y a las familias de clase media la oportunidad de asegurar sus futuros. Había convencido a cientos de personas para que invirtieran los ahorros de toda su vida en esquemas fraudulentos. Cuentas de jubilación, fondos universitarios, incluso herencias familiares enteras. Desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Las consecuencias fueron devastadoras. Las familias perdieron sus hogares. Los padres lucharon para alimentar a sus hijos. Y las parejas de ancianos se enfrentaron a la aterradora perspectiva de vivir sus últimos años en la pobreza. Los efectos dominó de su codicia se extendieron a lo largo y ancho, pero para Luis Miguel, solo era negocio. Cuando los investigadores finalmente lo alcanzaron, la evidencia fue asombrosa. Los registros bancarios, los documentos falsificados y el testimonio de los ex empleados pintaron un panorama condenatorio. Sin embargo, incluso con las paredes cerrándose, Luis Miguel se mantuvo confiado. «Tengo a los mejores abogados que el dinero puede comprar», les había dicho a los periodistas fuera de su mansión en Valle de Bravo. «Esto pasará. Siempre lo hace». Y por un tiempo, pareció que podría tener razón. Su equipo legal presentó moción tras moción, retrasando el juicio durante meses. Lo pintaron como un empresario incomprendido, un chivo expiatorio de los fracasos de otros. Pero ninguna maniobra legal podía borrar la montaña de pruebas o el dolor de sus víctimas. Cuando el juicio finalmente comenzó en la Ciudad de México, la sala del tribunal se llenó a diario con personas que buscaban justicia, o al menos alguna apariencia de ella. Entre ellos se encontraba Sofía Rodríguez, una madre viuda de 3 hijos que había perdido su casa después de invertir con Luis Miguel. Su hija menor se había visto obligada a abandonar la universidad. Sentado a su lado estaba Pedro Valdés, un bombero jubilado que había pasado décadas ahorrando para la jubilación, solo para terminar viviendo en la habitación de invitados de su hermano.
Sus historias, y las de muchos otros, se compartieron con un detalle desgarrador. Durante el juicio, la voz de Sofía se quebró al describir el día en que se dio cuenta de que no podía pagar la hipoteca. Les rogué que no se llevaran la casa, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero no les importó. Mis hijos tuvieron que dormir en nuestro coche durante 2 semanas. ¿Sabes lo que se siente? El testimonio de Pedro fue igual de desgarrador. Pasé 35 años corriendo a edificios en llamas, dijo, con la voz llena de ira. Y este hombre, él quemó mi futuro hasta los cimientos sin pensarlo 2 veces. Pero a pesar de todo, Luis Miguel se sentó allí, imperturbable. A menudo se reclinaba en su silla, revisando su teléfono o susurrándole chistes a su abogado. Para él, estas eran solo historias. Ruido irrelevante que no cambiaría el resultado que él creía que ya estaba a su favor. La prensa se lo comió. Los titulares gritaban sobre su arrogancia, su falta de remordimiento y la audaz falta de respeto que le había mostrado a la corte. La opinión pública se estaba volviendo en su contra, pero a Luis Miguel no le importaba. Por lo que a él respecta, la opinión pública no escribía cheques. Su abogado trató de cambiar la narrativa. El señor Gallego lamenta profundamente cualquier dificultad causada, dijo el abogado durante una conferencia de prensa. Pero sigue confiando en que la verdad prevalecerá. La verdad, sin embargo, era que Luis Miguel no tenía intención de admitir su culpabilidad. Apostaba a que el sistema se doblegaría a su favor, como siempre lo había hecho antes. Pero esta vez, había un factor que Luis Miguel no había tenido en cuenta. La jueza Mónica Treviño no era como la gente con la que solía tratar. El juicio fue un espectáculo. Las camionetas de noticias se alineaban en las calles fuera del juzgado, los reporteros se empujaban para posicionarse y capturar cada detalle del interior. La tensión solo creció a medida que pasaban los días. Testigo tras testigo subió al estrado, cada uno añadiendo otro clavo al ataúd metafórico de Luis Miguel. Pero no fueron solo los testimonios lo que provocó jadeos de la audiencia. Fue el comportamiento de Luis Miguel. El tercer día del juicio, la fiscalía presentó pruebas contundentes. Una serie de correos electrónicos en los que Luis Miguel instruía explícitamente a su equipo para falsificar registros y engañar a los inversores. La sala del tribunal se quedó en silencio mientras la fiscal leía sus palabras en voz alta. Hagan que los números se vean bien. Necesitamos que estos tontos firmen en la línea de puntos. Las palabras flotaban en el aire como veneno. Sofía Rodríguez, sentada a la primera fila, sacudió la cabeza con incredulidad. Pedro Valdés apretó los puños. ¿Y Luis Miguel? Sonrió con suficiencia. La fiscal se dirigió a él, con la voz aguda. Señor Gallego, ¿reconoce este correo electrónico? Su abogado intervino antes de que pudiera responder. Objection. Esta pregunta se ha hecho y se ha respondido en audiencias previas al juicio. La jueza Treviño levantó una mano, su expresión tranquila pero firme. Anulada. El acusado responderá a la pregunta. Luis Miguel se inclinó hacia el micrófono, su tono goteando de condescendencia. Sí, lo reconozco, pero no pretendamos que significa lo que está insinuando. Es solo una charla de negocios. No lo entenderías. La multitud estalló en susurros, y el mazo de la jueza golpeó como un trueno. «Orden en la corte», ordenó la jueza Treviño, su voz cortando el ruido. Volvió su atención a Luis Miguel. «Señor Gallego, le aconsejo que vigile su tono. Esto no es una reunión de la junta directiva». Pero Luis Miguel no se inmutó. En todo caso, parecía divertido, como si todo fuera solo un juego elaborado. A medida que el juicio continuaba, su arrogancia solo creció. Interrumpió a los testigos con risas sarcásticas, puso los ojos en blanco durante los contrainterrogatorios y susurró en voz alta a su abogado durante los momentos clave. La audiencia observó con incredulidad cómo trataba la sala del tribunal como su escenario personal. Luego llegó el día del testimonio de Sofía Rodríguez. Subió al estrado, agarrando un trozo de papel doblado con las manos temblorosas. Su voz era temblorosa al principio, pero sus palabras llevaban el peso de su dolor. «Confié en él», dijo, mirando directamente a Luis Miguel. «Confié en él con todo lo que tenía. Y él destruyó el futuro de mi familia». Luis Miguel ni siquiera la miró. Se reclinó en su silla, revisando tranquilamente su teléfono. «Su señoría», interrumpió la fiscal, señalando a Luis Miguel, «el acusado claramente no está prestando atención a la testigo». Todos los ojos se volvieron hacia la jueza Treviño. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos ardían con una furia silenciosa. «Señor Gallego», dijo, su voz mesurada, «guarde su teléfono ahora».
Luis Miguel levantó la vista, imperturbable. Solo estaba revisando algo importante, dijo, sosteniendo el dispositivo como para demostrar su punto. El tono de la jueza se endureció. Dije ahora. Por un momento, pareció que podría discutir, pero luego, a regañadientes, dejó el teléfono. La tensión en la sala era palpable, pero el daño ya estaba hecho. El testimonio de Sofía continuó, pero su voz llevaba un temblor de incredulidad, como si no pudiera comprender la falta de decencia humana básica. Al final de su declaración, no había un solo ojo seco en la sala, excepto el de Luis Miguel. La fiscalía concluyó su caso una semana después, dejando a la defensa para que hiciera su movimiento. El abogado de Luis Miguel intentó todo, desacreditando a los testigos, torciendo la narrativa, incluso pintando a Luis Miguel como una víctima de fiscales demasiado celosos. Pero las grietas eran demasiado grandes para cubrirlas. A pesar de todo, la jueza Treviño mantuvo la compostura. Rara vez hablaba, pero su presencia se cernía sobre la sala como una fuerza constante e inquebrantable. Pero para todos los que observaban, estaba claro que su paciencia con las payasadas de Luis Miguel se estaba agotando. El juicio había llegado a su último día. El aire en la sala del tribunal era eléctrico, la anticipación casi insoportable. Los reporteros llenaban las filas traseras, sus plumas listas y sus cámaras preparadas. La galería estaba repleta de víctimas, con sus rostros una mezcla de ira y esperanza. Todos los ojos estaban en la jueza Mónica Treviño mientras se preparaba para dictar la sentencia. Luis Miguel se sentó en la mesa de la defensa, su postura tan relajada como siempre. Incluso tuvo la audacia de mostrar una pequeña sonrisa a las cámaras mientras captaban cada uno de sus movimientos. No parecía un hombre a punto de enfrentar un juicio. Parecía un hombre convencido de que ya había ganado. Cuando la jueza Treviño finalmente habló, la sala se quedó en silencio. Señor Gallego, comenzó, su voz firme y deliberada. Usted ha sido declarado culpable de todos los cargos de fraude, conspiración y obstrucción de la justicia. La evidencia en su contra es abrumadora y los testimonios de sus víctimas pintan una imagen clara de sus acciones. Usted manipuló, explotó y destruyó las vidas de innumerables personas, todo para beneficio personal. Luis Miguel se reclinó en su silla, con la expresión indescifrable. La jueza continuó, a lo largo de este juicio, usted ha mostrado una flagrante falta de remordimiento. Su comportamiento en esta sala del tribunal ha sido nada menos que vergonzoso. Ha insultado a sus víctimas, ha ignorado la autoridad de este tribunal y ha tratado este proceso como si estuviera por debajo de usted. La multitud murmuró de acuerdo. Sofía Rodríguez, sentada en la primera fila, apretó las manos con fuerza, sus nudillos blancos. El tono de la jueza Treviño cambió, volviéndose más frío. La justicia, señor Gallego, no se trata de riqueza, poder o privilegio. Se trata de rendición de cuentas. Y hoy, usted enfrentará las consecuencias de sus acciones. La habitación estaba tan silenciosa que se podía oír el leve crujido del papel. La sonrisa de Luis Miguel se desvaneció por primera vez mientras se enderezaba en su silla. Por lo tanto, declaró la jueza, lo sentencio a 25 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Jadeos estallaron en la multitud. El rostro de Luis Miguel se congeló, la sangre se le escurrió de las mejillas. 25 años. Había esperado un tirón de orejas, tal vez unos meses en una instalación cómoda, pero esto era algo inaudito para alguien de su estatura. La jueza Treviño no había terminado. Además, ordenó la liquidación inmediata de sus activos para pagar a las víctimas de sus crímenes. Cada peso que robó será devuelto a las familias que devastó. La sala del tribunal estalló en murmullos de asombro. Sofía Rodríguez se llevó las manos a la boca, con lágrimas corriendo por su rostro. Pedro Valdés se reclinó en su asiento, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Luis Miguel se levantó de un salto de su silla, con el rostro rojo de ira. «No puede hacer esto», gritó, su voz resonando en la sala. «Soy Luis Miguel. No puede tratarme como a un criminal común». El mazo de la jueza Treviño se estrelló, su expresión inflexible. «Señor Gallego, siéntese». Pero Luis Miguel no había terminado. «Esto es una broma. Apelaré esto. Haré que arruinen su carrera, jueza». Los alguaciles se acercaron, listos para intervenir. La jueza Treviño se mantuvo tranquila, su voz cortó su arrebato como un cuchillo. «Esta es mi sala de audiencias, señor Gallego, y usted mostrará respeto. Alguaciles, escolten al acusado fuera». Mientras se lo llevaban, Luis Miguel continuó protestando,
Su voz se volvía más débil con cada paso. La sala del tribunal estalló en aplausos, algo que rara vez sucedía, pero que se sintió completamente apropiado en ese momento. La jueza Treviño se volvió hacia la audiencia. Su expresión se suavizó ligeramente. «Se ha hecho justicia», dijo. «Que esto sirva como un recordatorio de que nadie, no importa cuán poderoso sea, está por encima de la ley». Pero a medida que la sala del tribunal se vaciaba y las cámaras de afuera comenzaban a parpadear, una pregunta persistía en la mente de todos. ¿Sería esta sentencia suficiente para cambiar de verdad a un hombre como Luis Miguel? La sala del tribunal estaba casi vacía ahora, a excepción de unos pocos reporteros y víctimas que recogían sus pertenencias. El zumbido de la emoción todavía flotaba en el aire. Pero para aquellos directamente afectados por los crímenes de Luis Miguel, las emociones eran más complejas. Sofía Rodríguez se paró junto a los escalones del juzgado, agarrando su bolso con fuerza. Un reportero se le acercó, con un micrófono. «¿Cómo se siente después del veredicto de hoy?» Sofía vaciló, luego dijo: «Me siento aliviada. Pero la verdad es que ninguna sentencia borrará el daño que causó. Mis hijos y yo todavía nos estamos reconstruyendo. Pero al menos ahora tenemos esperanza». Cerca de allí, Pedro Valdés hablaba con un amigo. «No se trata solo de los años que va a pasar», dijo, sacudiendo la cabeza. «Se trata del mensaje. La gente como él cree que es intocable. Hoy se demostró que no lo son». Dentro de sus cámaras, la jueza Mónica Treviño se sentó en silencio, mirando por la ventana la conmoción de abajo. No sintió triunfo o victoria, solo una firme determinación. Su papel no era la satisfacción personal. Se trataba de garantizar la equidad, de recordarle a todos que las balanzas de la justicia podían equilibrarse, incluso contra el peso de la riqueza y los privilegios. El nombre de Luis Miguel seguiría apareciendo en los titulares por un tiempo, pero para las personas a las que había perjudicado, el capítulo finalmente se estaba cerrando. La restitución financiera ayudaría a muchos de ellos a empezar de nuevo, pero las cicatrices que dejó tardarían más en sanar. A medida que pasaban las semanas, la historia desató conversaciones en todo el país. Se convirtió en un grito de guerra para la rendición de cuentas, para que los que están en el poder se mantengan con los mismos estándares que todos los demás. La gente compartió sus propias historias de injusticia, obteniendo fuerza del veredicto. Pero quizás el momento más poderoso vino de la hija menor de Sofía, Carla, quien le escribió una carta a la jueza Treviño que luego se publicó en un periódico local. «Gracias por defender a mi familia», decía. «Gracias por mostrarnos que la gente como Luis Miguel no puede salirse con la suya lastimando a la gente como nosotros. No solo nos diste justicia, nos diste una segunda oportunidad». La historia del juicio de Luis Miguel fue más que un drama judicial. Fue un recordatorio de la resiliencia de la gente común, la importancia de la integridad y la creencia de que la justicia puede y debe prevalecer, sin importar las probabilidades. Así que mientras te quedas con esta historia, pregúntate, ¿qué significa para ti la rendición de cuentas? Y en tu propia vida, ¿cómo puedes asegurarte de que la equidad y la justicia no sean solo ideales, sino acciones? Porque al final, la justicia no es solo responsabilidad de los tribunales. Es algo por lo que todos tenemos que luchar todos los días.